Hola a todos, yo soy Alberto Paredes Urquiza, para quien no me conoce. Soy profesor invitado a esta cátedra de Derecho Público Provincial y Municipal y me ha pedido el titular de la cátedra, mi amigo el doctor Monbrún, que les hable acerca de la participación política en el nivel municipal. Tema realmente apasionante por cuanto consideramos que, que los tiempos que corren, la verdad es que es muy importante que entendamos que el municipio es el ámbito natural que en esta época de la historia de la humanidad es la que vivencia la vida diaria de los ciudadanos, la que tiene la relación más cercana entre gobierno o representantes de la sociedad y esa misma sociedad, pero que funciona indudablemente como una comunidad. No se puede entender al municipio de otra manera que no sea como una comunidad. Yo creo que esto es lo más importante que debemos resaltar y a partir de lo cual tenemos que hablar de la participación. Pero hablando de la participación en un municipio que debe ser considerado como una construcción colectiva, esa comunidad de la cual estábamos hablando. El municipio no son las oficinas de la municipalidad ubicadas en tal lugar, no son las autoridades de turno. El municipio somos todos, los que integramos una comunidad que coincidimos en un punto geográfico determinado y en un tiempo determinado. Por eso esa participación ciudadana la debemos entender como construcción colectiva, ¿no? En un ámbito donde son diferentes tipos de participación. Participación política, participación sectorial, participación vecinal, entendiendo a la participación política como aquella que tiene carácter, un concepto o una naturaleza política o una implicancia política, más allá de que no necesariamente, y esto es muy importante, tenga que ser realizada a través de un partido político, que es otra cosa distinta. La pueden hacer a esa participación, y la deben hacer, los vecinos, los ciudadanos, sin que necesariamente tengan que apelar a un partido político. La participación sectorial es aquella que corresponde a un conglomerado de ciudadanos o de vecinos que están reunidos en procura de un interés común, por lo general de una actividad en común. Y la participación vecinal, que es la esencia misma de la vida comunitaria y que se realiza fundamentalmente a través de los centros vecinales, pero también hay diferentes tipos de participación que ya lo vamos a ver. Entonces, es importante resaltar que en la vida vecinal, en la vida comunitaria, en la vida municipal, los vecinos son el sentido y razón de ser del municipio, los protagonistas, artífices de la vida cotidiana y del destino común de los pueblos. Así lo establece la normativa vigente, la Ley Orgánica Municipal Transitoria, que como sabrán es única para todos los municipios de la provincia de La Rioja, que ya tiene 20 años de vigencia, que de transitoria por lo tanto no tiene nada, pero que es la normativa vigente. Le vamos a llamar Ley Orgánica de ahora en adelante. Entre los diferentes derechos de los vecinos, la Ley Orgánica, siguiendo la tradición inveterada de la Argentina, menciona primero a los derechos en lugar de los deberes. Pero bueno, entre los diferentes derechos, elegir, ser elegidos, peticionar, igualdad de oportunidades, yo quería resaltar a participar política, económica, social y culturalmente en la vida comunitaria. Tiene ese derecho, además del derecho al ambiente, a la información, acceso equitativo a los servicios. Y entre los deberes, además de cumplir con la ley, respetar y defender a la ciudad, quise resaltar también acá participar en la vida ciudadana.
O sea, es un derecho, pero fundamentalmente es un deber de quienes integramos un municipio, una vida comunitaria, participar en todos los quehaceres de la misma, no solamente a través del voto, no solamente delegando, no solamente en el esquema representativo, es decir, bueno, yo te doy el voto, te elijo como autoridad, fíjate lo que haces. Hay que participar y hay que, como dice al final el artículo 45, cuando habla de los deberes, actuar solidariamente en la vida comunitaria. Yo soy parte de esto, soy responsable de esto. Debo actuar en consecuencia en aquello de lo que soy parte. Vamos a ir entonces a la participación de carácter netamente político, que son las instituciones que se emparentan con la democracia semidirecta. Quise poner aquí también, como verán la placa que dice no partidaria, para resaltar que lo político es el carácter de este tipo de instituciones o las implicancias o el ámbito en el cual están dirigidas y accionan, pero que no necesariamente esta tarea que les corresponde a los ciudadanos tenga que hacerse a través de un partido político. No son necesarios los partidos políticos para esto. La primera de estas formas de democracia semidirecta, que recordemos que el derecho público provincial lo venía ya tomando desde antes de la reforma de la Constitución Nacional del 94, y que quedaron plasmadas estas instituciones en muchas constituciones provinciales, y luego, también después de la reforma nacional, se hace como más, digamos, más común verlas en los diferentes ordenamientos, no solamente provinciales, sino también municipales. De hecho, la Ley Orgánica Municipal Transitoria, de fines del 99, que se implementa a partir del año 2000, toma estas instituciones. La primera entonces es la iniciativa popular, ¿no? La iniciativa que es la facultad que tienen los cuerpos de ciudadanos de poder llevar adelante una iniciativa de presentar, en este caso, ante los consejos deliberantes, una iniciativa de sanción o de derogación de cualquiera de las normas que atañen a la competencia del municipio. El requisito es que se presente con por lo menos un 5% del electorado, y tiene tal fuerza, o le da la ley tal fuerza a esta posibilidad de la iniciativa popular, que obliga al Consejo Deliberante a tratarla, a esa iniciativa, dentro de los 40 días de presentada. Porque si no lo hace, considera la ley que esa iniciativa, esa ordenanza, o esa derogación de una ordenanza, o reforma, que es el contenido de la iniciativa, se considera aprobada. ¿Sí? Considera una aprobación ficta. Debe pasar al Ejecutivo, el Ejecutivo no puede vetarla, y debe promulgarla de inmediato. Así lo establece el artículo 145 y 146 de la Ley Orgánica. Ahora, si el Consejo Deliberante lo trata y lo rechaza al proyecto, o lo modifica sustancialmente, de modo tal que ya no tiene nada que ver con el proyecto original, en este caso, tampoco queda ahí muerto, sino que se obliga al Consejo Deliberante a someter ese caso, esa iniciativa, a una consulta popular. O sea, se le da una segunda chance. El tema sobre el cual verse la iniciativa puede ser cualquiera de los temas, ya hemos dicho, que atañen a la competencia municipal. Salvo, dice la ordenanza, y en este caso quiero aclararles que la ordenanza que allí figura en la pantalla, que es la 3324 del año 2002, es una ordenanza del municipio de Capital. Por lo tanto, esta ordenanza rige para Capital. Dice esta ordenanza que ya en la reglamentación de los artículos 145 y 146 de la Ley Orgánica,
que no puede versar la iniciativa sobre cuestiones que hagan a los ingresos, a las fuentes de ingresos que estén previstas en el presupuesto de ese año. Claro, no quiere que se toquen temas que pudieran afectar al normal desarrollo de la ejecución presupuestaria, porque supongamos que la iniciativa sea para que no se le cobren determinadas tasas a los comerciantes, por ejemplo, que puede ser objeto, porque es un tema de la competencia municipal, pero afectaría a la ejecución presupuestaria. Es de dudosa constitucionalidad esta limitación que la reglamentación de esta ordenanza le pone a los artículos 145 y 146. Pero está así expuesta y no ha habido hasta ahora una situación en la que la justicia deba definirse sobre si es válida o no esta limitación. La solicitud del tratamiento debe contener una especificación de qué es lo que se, digamos, debe estar armado como una ordenanza y debe estar señalado claramente cuál es el objeto de la misma. Ese 5% del electorado se hace mediante la recolección de firmas. No hay un procedimiento especificado para cómo se recolecten las firmas, pero sí para su comprobación, de que sean auténticas, porque el Consejo Deliberante debe determinar una oficina que reciba esta iniciativa, la pasa al Tribunal Electoral, con competencia en este caso, el Tribunal con competencia electoral, quien debe hacer un muestreo, dice la ley, o sea, debe fijarse, imagino que lo hará llamando a las personas que firman para comprobar si son veraces esas firmas. Si se llegara a comprobar que más del 10% no lo son, el tema queda cerrado, no se trata. Pero si lo son, se debe dar trámite inmediatamente. Bueno, en este caso debe tener una gran promoción pública la iniciativa hasta que sea tratada por el Consejo Deliberante. La otra forma de participación, que también tenemos como forma de democracia semidirecta, es la revocatoria. La revocatoria de los mandatos de autoridades municipales electas, sea el intendente o los concejales, puede ser por no cumplir con su mandato o por el mal desempeño de sus funciones, que tenga como consecuencia que dejaron esas autoridades de merecer la confianza depositada en ellos. Esa es la razón, el fundamento que establece la ley para que se lleve adelante una revocatoria. En este caso, el trámite no se realiza ante el Consejo Deliberante, como es la iniciativa, sino que se hace directamente ante el Tribunal Electoral. La ordenanza, en este caso del Departamento Capital, establece que tiene que haber una serie de requisitos. El primero es que el pedido de la revocatoria se realice después de los 12 meses de que asumieron las autoridades. O sea, se le da un periodo de gracia a las autoridades y que sea por lo menos 6 meses antes de que termine el mandato, porque si no ya sería todo un trámite que no tendría demasiado sentido cuando ya está por terminar. Tiene que haber un pedido firmado por al menos el 20% del cuerpo electoral. El iniciador debe ser un elector, no puede ser otro tipo de autoridad electa. Y se deben consignar claramente las causas por las cuales se pide la revocación. El trámite tiene que ser rápido. El Tribunal Electoral debe, en ese caso, una vez que comprobó que el 20% de esas firmas están bien, debe llamar a una elección dentro de los 90 días para que el electorado determine si revoca o no el mandato. Si va por el sí a la revocación, se necesita el 50% nada más. Pero antes de el 50% de los votos. Pero antes de llamarse a la elección, el Tribunal Electoral le debe dar la posibilidad a esa autoridad de defenderse. Y la defensa que haga esa autoridad debe publicarse, lo mismo que se publica el llamado a la elección. Luego tenemos la consulta popular. Vamos a ir un poquito más rápido porque los tiempos apremian.
La consulta popular es otro instrumento de la democracia semidirecta al que pueden apelar tanto el intendente como el consejo deliberante. Cualquier asunto de significativa importancia para la vida comunal puede someterse a consulta por parte del pueblo, y en este caso, a diferencia de la Constitución provincial, que tiene un mecanismo bastante remanido en su forma de implementarla, eh, la Ley Orgánica Municipal Transitoria dice que será por el sí o por el no, y se ganará por simple mayoría de sufragios. Aunque el voto no es obligatorio y el resultado no es vinculante. Si es el Consejo Deliberante el que la convoca a la consulta, tiene que hacerlo con el 2/3 de los votos. El tema tiene que ser claramente difundido, pero la ordenanza del Departamento Capital tiene un artículo ahí que me parece que verdaderamente no corresponde. Dice, no puede ser la elección donde se hace la consulta popular en una misma elección de autoridades. En otros lugares del mundo, donde se utiliza muchísimo este mecanismo sanamente para consultarle a la gente, se aprovecha justamente el día de la elección de autoridades. O sea, por un lado se eligen a las autoridades y por otro lado hay una papeleta en donde la gente responde por sí o por no a lo que se le consultó. Creo que sería una práctica más sana y que posibilitaría que se difunda mucho más, que utilicemos mucho más esta institución. La otra es las audiencias públicas. La audiencia pública es una herramienta, es una instancia, digamos, de participación en el proceso de toma de una decisión administrativa o legislativa, en el cual la autoridad responsable habilita un espacio institucional para todos aquellos que puedan verse afectados o que tuvieron un interés particular en el tema sobre el cual se va a tomar la decisión administrativa o sancionar la ordenanza. Y el objetivo es que esta autoridad tome conocimiento de qué opinan los afectados, directa o indirectamente, qué pensamiento tienen, cuál es el criterio que toman respecto de aquello sobre lo cual se va a legislar. Un tema sobre el cual se llamó recientemente o en los años recientes a nivel municipal, audiencia pública, fue el tema de la nocturnidad, donde se llamó a los diferentes representantes, ya sea de los jóvenes y también de los empresarios de boliches y demás, para consultarles en una audiencia pública acerca de las iniciativas que se estaban teniendo. En este caso, las audiencias públicas están reguladas por la Ley Orgánica Municipal, en el artículo 151, pero en el Departamento Capital tenemos una ordenanza particular que es la 3306. Rápidamente se puede participar, cualquier persona puede participar. Los que han llevado adelante el pedido para la audiencia pública cuando han sido requeridos por la propia comunidad, que son las que se llaman de requisitoria ciudadana, los participantes tienen la posibilidad de participar o el derecho en igualdad de condiciones, dice la normativa, es decir, con igualdad de tiempos y demás, y ser todos escuchados. También un vecino que no haya sido el que requirió la audiencia, también puede participar. Si a último momento dijo, bueno, voy a ir a la reunión, en ese caso también puede hacerlo, solicitándole a quien presida la audiencia el permiso de hablar o dejando una requisitoria por escrito. Si es el Consejo Deliberante el que llevó adelante la organización y el pedido y estableció la audiencia, la preside a la misma el viceintendente y deben haber por lo menos tres concejales de las comisiones involucradas con la temática. Si es el intendente el que llamó a la audiencia pública, puede presidirlo el intendente o algún funcionario de alto rango relacionado con la temática, obviamente, que está en juego. También es importante que se puede llamar a expertos. Este es un tema que se usa mucho y que es muy importante porque verdaderamente creo que posibilita que haya una información acabada acerca del tema. Vamos a pasar rápidamente a los otros tipos de participaciones. La participación sectorial. Ya hemos dicho que sectorial se entiende aquellos colectivos socioeconómicos con intereses comunes por la actividad que desarrollan. La ley orgánica dice que el municipio debe
facilitar, debe procurar que las organizaciones intermedias lleven adelante una tarea que posibilite esa participación. Hace algunas referencias, por ejemplo, a las cooperativas y mutuales, diciendo hay que brindarle asistencia técnica integral. Ya sabemos que las cooperativas y mutuales son partícipes muy importantes de las actividades económicas en el tercer sector. También hace referencia en un artículo que denomina progreso público, el artículo 37, a entes que se ocupan de la provisión de servicios públicos, que no hay en capital, pero sí en algunos departamentos del interior de la provincia, por ejemplo, los consorcios de agua, ¿no? Que son entidades, personas jurídicas de derecho público, pero no estatales, lo mismo que los centros vecinales. También la participación sectorial se da en los usuarios y consumidores, asociaciones de usuarios y consumidores que tienen tarea muy importante, asegurar o garantizar el libre ejercicio de los derechos ciudadanos o el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. Por ejemplo, la libre competencia, la veracidad publicitaria, la información a los usuarios, son temas muy importantes de la vida comunitaria. Y también regula la ley orgánica, dando como facultad del Consejo Deliberante el crear los consejos económicos y sociales, el artículo 74, inciso 52. En nuestra en nuestro departamento capital, por una ordenanza del año 2017, se crea el Consejo Económico y Social, en donde los fundamentos explicitados en la propia normativa de la ordenanza, dice que se refiere a, o que estará conformado por todas aquellas instituciones de la ciudad de La Rioja que tengan un compromiso con la sociedad, del punto de vista económico, del punto de vista empresarial, del punto de vista de la actividad financiera, de planificación, y que prioricen la búsqueda de los consensos para el desarrollo armónico de la ciudad. Esa es la expresión de la normativa y que dibuja claramente cuál es la filosofía de una institución como esta, un consejo que ayude a las autoridades a poder desempeñarse de la mejor manera en su tarea. Prevé que lo conformen asociaciones sindicales de trabajadores, universidades, asociaciones religiosas. Es muy importante la conformación que se le da. No es un organismo que haya tenido vigencia plena todavía, pero que está en un proceso de conformación. Y luego tenemos la participación vecinal. Ya hemos dicho que la entidad que por autonomacia es la que lleva adelante la participación vecinal son los centros vecinales. El vecinalismo es una actividad de carácter voluntario, vinculada a la satisfacción de necesidades o intereses de carácter colectivo en un determinado ámbito geográfico que para la ley orgánica tiene que ser el barrio. La jurisdicción, el ámbito en el cual se trabaja es el barrio. Es una actividad realmente muy importante, que no solamente sirve de vínculo entre el vecino y la autoridad municipal, le sirve a la autoridad municipal también para saber qué es lo que está pasando, cuál es el pensamiento, cuál es el criterio, cuáles son las necesidades, cuáles son los reclamos que tiene cada barrio, qué es lo que más necesita la gente de cada lugar. Por eso es muy importante la actividad de los centros vecinales. Estas entidades intermedias vecinales, esa es la forma como lo denomina la ley orgánica, son personas jurídicas, ya lo hemos dicho, de derecho público, tienen personalidad jurídica municipal, pero son no estatales. Tienen que estar registradas y la ley busca que haya una activa participación y así tiene que ser de los determinados centros vecinales. Como el tiempo es tirano y se me ha pedido que sea muy breve, vamos a pasar rápidamente a ver las otras. Los foros vecinales, que ha sido una institución que hemos impulsado en la última gestión municipal, tiende a reunir a vecinos en los diferentes CEPAR, que sabemos que en el departamento capital son el municipio descentralizado, y que tienen la obligación, los CEPAR, de convocar a los vecinos en común de la jurisdicción para que, al menos una vez al mes, vayan, participen de la reunión, lleven sus quejas, sus sugerencias, sus críticas, y a su vez,
las autoridades de cada CEPAR puedan explicarle a los vecinos cuál es la actividad que están desarrollando. Entre esas actividades puede ser, por ejemplo, el presupuesto participativo. El presupuesto participativo es una modalidad a través de la cual las autoridades le preguntan a los vecinos cuáles son las prioridades en materia de obras que requerirían para el presupuesto del año siguiente, y en base a eso hacen las sugerencias al Consejo Deliberante al momento de delinear o determinar el presupuesto para el año próximo. La banca del vecino, una forma de participación que le da a cada vecino la posibilidad de presentarse ante el Consejo Deliberante pidiendo exponer sobre un tema determinado, inclusive con una ponencia determinada. Esta banca hace mucho tiempo ya viene siendo regulada, antes se llamaba banca abierta en una ordenanza del año 96. La actualmente vigente en Capital le llama banca ciudadana. Y es la posibilidad concreta de tener una participación directa, ser escuchado directamente en el ámbito, en el recinto del Consejo Deliberante que tiene cualquier vecino, en este caso del Departamento Capital. Los foros vecinales de seguridad son lo mismo que los foros vecinales ante los CEPARes municipales, pero ante las comisarías. Esto fue una idea que hace mucho tiempo tuvimos, inclusive con el doctor Monbrún, y que se implementaron en el ámbito de las fuerzas de seguridad provinciales. Y finalmente, y muy rápidamente, la ciberdemocracia, esta posibilidad que nos da la tecnología nueva, que está al alcance de la gran mayoría de la población hoy en día, las tecnologías de la información y la comunicación, de establecer un vínculo mucho más cercano con las autoridades municipales y, a su vez, interactuar, llevando adelante un reclamo, una sugerencia, una opinión, recibiendo información, posibilitando, por ejemplo, que se paguen los tributos municipales, una posibilidad de interactuación muy cerca y que va a enriquecer la vida comunitaria. En nuestro departamento de Capital existe una aplicación que se llama Ciudad Digital, que la pueden bajar en todos los teléfonos móviles, y que es un ejemplo de la ciberdemocracia, una forma más de participación. Debemos instar a que participemos activamente en la vida municipal. Yo les agradezco a todos y con esto vamos a cerrar la presentación de hoy. Muchísimas gracias.